Creed en sus profetas. Martes 6 de mayo 2025. Génesis 20. Problemas de Abraham con Abimelec. Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev, acampó entre Cades y Shur y residió en Gerar. Abraham dijo de Sara su mujer: ella es mi hermana, y Abimelec rey de Gerar mandó y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí que vas a morir por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. Abimelec, quien todavía no se había acercado a ella, dijo: Señor, ¿acaso has de matar a la gente inocente? ¿Acaso no me dijo él: ella es mi hermana, y ella también dijo: él es mi hermano? Con integridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Dios le dijo en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y no te permití que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta y orará por ti, y tú vivirás. Y si no la devuelves, ten por cierto que morirás irremisiblemente, tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus servidores y dijo todas estas palabras a oídos de ellos. Y los hombres temieron mucho. Después Abimelec llamó a Abraham y le preguntó: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Has hecho conmigo cosas que no debiste hacer. Dijo además Abimelec a Abraham: ¿qué has visto para que hicieras esto? Abraham respondió: porque pensé, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana. Ella es hija de mi padre, pero no de mi madre. Así que la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que tú me harás. En todos los lugares a los que lleguemos dirás de mí: él es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. A Sara le dijo: he aquí que he dado 11 kilos de plata a tu hermano. He aquí que esto constituye para ti y para todos los que están contigo una venda a los ojos. Así eres totalmente vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas para que dieran a luz. Porque el Señor había cerrado por completo toda matriz en la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Patriarcas y Profetas, capítulo 3. La tentación y la caída. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia, pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. El aire, que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente. Pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola y única transgresión, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley, y por su medio causar la caída de Adán. Pero el gran legislador iba a revelar a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad, solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador. Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Génesis 3, 9 al 11.
Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa y de esa manera al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. Cuando la mujer fue interrogada, ¿qué es lo que has hecho?, contestó: la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué creaste a la serpiente? ¿Por qué la dejaste entrar en Edén? Estas eran las preguntas implícitas en sus disculpas por su pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su caída. El espíritu de autojustificación se originó en el padre de la mentira. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás, y se ha visto en todos los hijos e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente su pecado, tratan de justificarse culpando a otros, a las circunstancias, a Dios y hasta murmuran contra las bendiciones divinas. El Señor sentenció entonces a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás, compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella y admirada criatura del campo, iba a ser la más envilecida y detestada de todas, temida y odiada tanto por el hombre como por los animales. Las palabras dichas a la serpiente se aplican directamente al mismo Satanás y señalan su derrota y destrucción final. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Génesis 3:15. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. Y el Señor dijo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía, pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la armonía podían mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. El mismo resultado obtendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. Es su deseo de lograr una posición más elevada. Muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Dios manifestó a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:17-19. Era voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociera absolutamente nada de lo malo.
les había dado abundantemente el bien y vedado el mal, pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido, y ahora continuarían comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida. Desde entonces el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. En lugar de las agradables labores que se les habían asignado hasta entonces, la ansiedad y el trabajo serían su suerte. Estarían sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y al fin a la muerte. Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al ser humano testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de todos los seres que la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así, el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirlo a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. La vida de trabajo y cuidado que en lo sucesivo sería el destino del hombre le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. La advertencia hecha a nuestros primeros padres, porque el día que de él comas ciertamente morirás, Génesis 2:17, no significaba que morirían el mismo día en que comieran del fruto prohibido, sino que ese día sería dictada la irrevocable sentencia. La inmortalidad les había sido prometida bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaran serían condenados a muerte. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradaran a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo del árbol de la vida y perpetuaran así una vida de pecado y miseria. Pero después de la caída, se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no exista pecador inmortal.